Hola, bienvenidos. Vamos a continuar discutiendo la teoría de Todorov, de Tzvetan Todorov, de la literatura fantástica, la que viene contenida en su libro Introducción a la literatura fantástica. Sin embargo, en esta ocasión vamos a continuar hablando del cuento de Borges, tres versiones de Judas, como en el video previo, pero ahora vamos a tener en cuenta otro libro que se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki. Esta edición es la de Alianza Editorial. Me parece que hay otra en Minotauro, pero bueno, esa es la que voy a usar. No he visto la de Minotauro, no sé si es la misma, pero en todo caso esta es la a la que me voy a referir a continuación. Vamos a recordar la teoría de Todorov de lo que es un cuento, una novela, un relato de literatura fantástica. Él establece tres condiciones necesarias y suficientes para que un relato, novela, cuento sea de literatura fantástica, sea fantástico o pueda ser catalogado como fantástico dentro de lo que ya expliqué, es la recta de Todorov. Vamos pues a recordarlo. Un relato, una narración, un texto es de literatura fantástica, sí, solo sí, satisface tres condiciones. Número uno, debe ser leído de manera literal, no alegórica. Número dos, debe de estar representada la vacilación en el texto. Que esté representada la vacilación en el texto quiere decir que los personajes del texto son quienes se preguntan acerca de la distinción entre lo natural y lo supernatural o sobrenatural. Y finalmente, el lector debe de vacilar ante los eventos o en particular frente a un evento que ocurre en el texto. Vacilación, nuevamente lo reitero, vacilar con respecto a si ubicar los eventos en el orden natural o en el orden supernatural. Ya expliqué eso en el video número 1. A ellos los remito para una consideración más extensa de la recta de Todorov. Aquí vamos a ver ejemplos. Generalmente a los humanistas las cuestiones teóricas les parecen un tanto secas. En el video previo a este, Literatura Fantástica 2, las tres versiones de Judas, mencioné cómo se construye una teoría en sus términos más elementales, dejando de lado algunos otros elementos. Es una teoría muy simplificada que reconstruye más o menos la que expone o usa Todorov, la metodología que expone o usa Todorov en su Introducción a la Literatura Fantástica. La voy a reiterar simplemente por completez. Como ya dije, hay una definición, la definición de lo que es un cuento de literatura fantástica basado en las tres condiciones que ya mencioné. Esas tres condiciones están basadas en una distinción o conceptos que se toman como primitivos, no se discuten, se aceptan la distinción natural sobrenatural. Y esto a su vez está basado también en un fondo formal de conocimiento que se supone ya previo a la construcción de la teoría, como ese conocimiento que nos dice qué es la literatura, en caso que podamos saberlo, como ese conocimiento que nos dice qué es un género literario, qué es una novela, qué es una obra de teatro, qué es un relato, etcétera. Ese es el trasfondo formal. Se supone que sabemos lo que es la literatura, se supone que así como sabemos qué es la literatura, podemos distinguir una novela de un relato medio largo, medio corto, y podemos, teniendo pues las novelas frente a nosotros, imaginémonos las novelas como el montón de libros que tengo yo ahí atrás, podemos nosotros encontrar la manera de agruparlas mediante una definición, que es la que ya di. Que haya vacilación en el lector, que haya vacilación o que esté representada en los personajes, que los personajes tengan vacilación, y finalmente que no se lean como alegorías, deben de leerse literales. Vamos a volver pues al cuento no es una novela, de Jan Potocki. Voy a comenzar leyendo una parte de la jornada segunda, cuando Alfonso de Botard, no sé si se pronuncia así, Alfonso de Borden, Alfonso Van Borden, cuando Alfonso Van Borden se despierta después de lo que ocurrió en la jornada primera. Veamos lo que pasa al principio de la jornada segunda cuando despierta Alfonso Van Borden. Él creyó haberse quedado dormido en una venta, en un lugar, en una casa, en una venta, la venta quemada se llama.
y despierta al otro día. ¿Y qué encuentra? Finalmente desperté de verdad. El sol quemaba mis párpados, que apenas si podía abrir. Entreví el cielo y me di cuenta de que me hallaba al aire libre. En la jornada primera, él se quedó en una casa, dentro de una casa, en una venta. Pero el sueño pesaba aún sobre mis ojos y aunque ya no dormía, todavía no estaba despierto del todo. Veía desfilar ante mí imágenes de suplicios, sucediéndose unas tras otras. Me sentí horrorizado y me incorporé rápidamente. ¿Cómo expresar con palabras el error que sentí en ese momento? Me encontraba bajo la horca de los hermanos de Soto, pero los cadáveres de los dos hermanos no colgaban al aire, sino que yacían junto a mí, lo que quiere decir que había pasado la noche con ellos. Me hallaba sentado sobre trozos de cuerda, restos de ruedas y de esqueletos humanos, y sobre horrorosos harapos que la podredumbre había separado de ellos. Este es el punto donde irrumpe la vacilación en el lector. Todavía no va a irrumpir en el personaje, pero en el lector ya irrumpe. En la jornada primera, Alfonso von Borden nos platica cómo llega a la venta quemada, cómo encuentra dentro de ella pasadizos, y en esos pasadizos se encuentra a dos mujeres que tienen como sirvientas a un conjunto muy amplio de negras que bailan, de negras, dice él, muy bonitas, y las dos mujeres también son muy bellas. Así nos las describe Alfonso von Borden. Pasa la noche con estas dos mujeres quienes se le ofrecen casarse con las dos, pues son musulmanas, son árabes. Entonces le ofrecen casarse con ellas si él renuncia a la religión cristiana y se hace musulmán. Alfonso von Borden lo entiende como una tentación del maligno, primero. Después le ofrecen muchas riquezas cuando no cae por el vicio de la carne, no cae, quizá caiga por el vicio de la codicia y tampoco cae, pero lo obligan, lo hacen prometer que no va a decir qué pasó ahí esa noche. Entonces él cree dormirse con ellas dos, abrazado con ellas dos, junto a esas dos hermosas mujeres, y al otro día amanece junto a un par de putrefactos cadáveres. Y ahí cuando el lector puede, bueno, pasó algo, ¿qué pasó? Todo lo demás de la novela va a tratar de convencernos de que ocurrió algo fantástico, de que ocurrió algo sobrenatural. Fantástico es que exista la vacilación. En principio existe en el lector cuando duda acerca de si lo que describe von Borden efectivamente pasó. No se puede leer alegóricamente, no se lee alegóricamente. Ya se presenta la vacilación, entonces estamos frente a un relato que potencialmente es de literatura fantástica. Este no lo es, porque a final de cuentas nos van a explicar qué pasó. Bueno, ya les dije demasiado. Ya casi les digo de qué se trata al decirles que no es de literatura fantástica. O bueno. Bien, con esto en mente, este es un ejemplar donde sí se aplica explícitamente la teoría de Todorov, porque Todorov lo usa incluso como ejemplo a todo lo largo de su disquisición, y sin embargo Lem, les recuerdo que Lem trata de ir contra los indefinibles de Todorov. Cuando tenemos una teoría y queremos hacerle un ataque escéptico, queremos decir, esa teoría no funciona, esa teoría no sirve, utilizamos pues los modos que nos enseñaron en Esidemo y Agripa y que expone Sexto Empírico en su Esbozos del Pirronismo, libro que ya he citado en otras ocasiones aquí. No iré demasiado sobre eso, simplemente diré que cuando tenemos una teoría, sobre todo en el punto de las definiciones, podemos llegar a esta conclusión. Si no puedes definir, no puedes demostrar. Si Todorov no puede definir lo que es natural y supernatural, entonces su teoría carece de fundamentos. En general, eso es lo que nos va a decir Lem. Para él le parece que la distinción que hace Todorov pues es insuficiente, pero recordemos, Todorov los toma como elementos indefinibles, lo natural y lo supernatural. Ya el lector entenderá qué es eso, aunque él nos da una idea más o menos de lo que entiende por natural y supernatural, con la que no está de acuerdo Lem. Es ahí donde pues empiezan todas las refutaciones, que a veces ni siquiera son refutaciones reales, sino solamente la apariencia, porque refutan un hombre de paja, es la falacia del hombre de paja. Bien, vamos con Borges. Analicé este cuento, 3 versiones de Judas en la ocasión anterior. Sin embargo, cuando lo leemos con mayor detenimiento, podemos obtener conclusiones muy diferentes así solamente hacemos una lectura en la que nos guíe Borges.
No nos debe de guiar el autor, no nos debe de guiar, no nos debemos de caer en la escritura del lector, en las muchas golosinas que tiene la forma de escribir de un autor. Si nosotros leemos este manuscrito encontrado en Zaragoza, lo leemos como lectores, podemos disfrutar mucho de la prosa, podemos disfrutar mucho de todo el colorido que le da, pero como analistas necesitamos buscar lo que nos pide la teoría, en este caso el punto donde hay vacilación, representada, es decir, en un personaje, o no representada, es decir, en el lector. Yo mostré el punto donde puede aparecer la vacilación en el lector. Después de que nos narra que se quedó dormido con dos jovencitas y amanece junto a dos cadáveres, liado a dos cadáveres, pues evidentemente algo pasó. Algo natural o supernatural, bueno, no lo sabemos. De eso va a tratar la historia. Bien, pero vamos otra vez a Borges. Las tres versiones de Judas. Como ya dije, las tres versiones de Judas es un cuento que viene en ficciones, en la parte 2 de ficciones, que es artificios. Yo estoy utilizando esta edición que trae los cuentos completos, y al decir cuentos completos, bueno, pues nos está diciendo que incluye los libros, pero no las prosas de los libros, no los ensayos que vienen en algunos de los libros de cuentos de Borges. Bien, entonces vamos otra vez a tres versiones de Judas. Borges tiene tendencia a confundirnos. Nos habla de muchas cosas, si lo ven, y eso hace que a veces no veamos lo fundamental, en dónde se encuentra el punto donde algo puede ser supernatural, donde se encuentra esa división entre natural y supernatural, incluso a ojos de un lector neófito, de alguien que simplemente tenga esa distinción hecha a partir de sus lecturas cotidianas, de su vida, un conocimiento, digamos, no crítico, sino que adquirió aquí y allá la distinción entre natural y supernatural. Si fue a la escuela, la que le enseñaron en la escuela; si no fue a la escuela, pues la que aprendió en las calles o leyendo libros. Bien, entonces, ¿dónde encuentro yo el punto donde Borges nos oculta un poco esa vacilación, eso supernatural, esa distinción entre natural y supernatural, esa ambivalencia? Le voy a llamar puntos de ambivalencia. Los puntos de ambivalencia de la lectura, ¿dónde están? En el caso del manuscrito encontrado en Zaragoza, el punto de ambivalencia lo encontramos precisamente cuando pasamos de la primera jornada a la segunda jornada. Ahí está el primer punto de ambivalencia. Se duerme con las señoras estas, con las muchachas, y amanece con dos cadáveres. ¿Qué pasó? En el cuento de Borges, para encontrar ese punto de ambivalencia, pues necesitamos un poco más de finura al leer, de saber lo que estamos buscando, la distinción natural-supernatural. Yo sostengo que Len fracasó al buscarla. En la ocasión anterior yo también fracasé. Me dejé llevar por pensar que podía clasificarse como algo extraño este cuento. No es extraño. Voy a explicar por qué, y eso nos ayuda a comprender la teoría de Todorov todavía mejor. Bien, como ya sabemos, este cuento trata de Niels Runeberg, un sueco de la ciudad de Lund, un teólogo que escribió un libro, dos libros, nos cuenta Borges escribe dos libros, y esta es la clave de la forma en cómo vamos a identificar los puntos de ambivalencia. Esa es la clave. Runeberg escribió dos libros. La doctrina de los libros, pues, es la doctrina de que el verdadero y auténtico redentor no es Jesús, sino Judas Iscariote. Eso, pues, sorprende a muchos, y pareciera que ese es uno de los elementos fundamentales del relato. Bien, puede serlo, pero para cuando somos teóricos y buscamos algo en particular, el teórico debe de buscar aquello que muestre que el relato efectivamente cae bajo las premisas teóricas, bajo sus supuestos teóricos. Hay puntos de ambivalencia, es decir, hay un punto, hay una frase, hay una afirmación en donde Borges nos obligue a distinguir entre lo natural y lo supernatural, donde nos haga vacilar acerca de esta distinción, o no los hay. Ya vimos en los cuentos y novelas que analiza Todorov, esta distinción es escandalosa, se nota. En el caso de este cuento no se nota, se tiene que leer con cuidado y estar perfectamente claro qué quiere encontrar uno. Por eso es difícil esto, porque los textos se deben de leer con cuidado y debe de estar uno guiado por sus premisas teóricas. Sin esa guía, si nos dejamos embaucar por la palabrería del autor,
Pues sencillamente estamos fracasando como teóricos. Y aquí se trata de ser teóricos, no críticos. No es lo mismo teórico de la literatura que crítico de la literatura. Aquí queremos ser teóricos de la literatura porque estamos utilizando conceptos, estamos utilizando teorías. No estamos utilizando nuestro ronco pecho o nuestra impresión de viaje, de lectura. Bien, vamos al punto fundamental que quiero yo sacar a colación. ¿Dónde está ese punto de ambivalencia? Borges nos platica que hay dos ediciones del libro de Runeberg. La primera se titula Christus och Judas y la segunda se titula Der Heimliche Heiland. No sé si los pronuncié bien, tengo la impresión que son... Bueno, esta es la versión alemana, dice Borges, la versión sueca, peor, no la puedo pronunciar. Den Emliche Fralsaren, Den Emliche Fralsaren y el otro Christus och Judas, entiendo que es sueco. La versión alemana es Der Heimliche Heiland. Heimliche Heiland. Esos son los títulos del libro. Los separan 4 años, el primero en 1904, el segundo en 1909. ¿Por qué son 2 ediciones? Porque la primera edición fue destruida por la crítica. Aquí lo dice. La primera edición de Christus och Judas llevaba un epígrafe de Quincy. Todos los teólogos de todas las confesiones lo refutaron. Lars Peter Engström lo acusó de ignorar o de preterir la unión hipostática. Axel Borelius de renovar la herejía de los docetas que negaron la humanidad de Jesús. El acerado obispo de Lund de contradecir el tercer versículo del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Estos variados anatemas influyeron en Runeberg, que parcialmente reescribió el reprobado libro y modificó su doctrina. Abandonó a sus adversarios el terreno teológico y propuso oblicuas razones de orden moral. Admitió que Jesús, que disponía de los considerables recursos de la omnipotencia, que la omnipotencia puede ofrecer, no necesitaba de un hombre para redimir a todos los hombres. Rebatió luego a quienes afirman que nada sabemos del inexplicable traidor. Sabemos, dijo, que fue uno de los apóstoles, uno de los elegidos para anunciar el reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Cita a Mateo y a Lucas. Un varón a quien ha distinguido así el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos. Bien, ¿qué es lo importante? Son 2 ediciones. La primera edición fue refutada. Borges nos dice... Runeberg dejó el terreno teológico. La refutación de sus razonamientos no lo convenció de que sus razonamientos estaban mal. Más bien, lo hizo cambiar de forma de argumentar para volver más verosímil y creíble su doctrina. Dice aquí Borges, quienes recorran este artículo deben asimismo recordar que no registra sino las conclusiones de Runeberg, no su dialéctica y sus pruebas. Alguien observará que la conclusión precedió sin lugar a dudas a las pruebas. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? Este es el punto donde entra la distinción natural-supernatural. Runeberg no está defendiendo un argumento. Ya lo cree, ya lo tiene como un hecho. Runeberg no está defendiendo un argumento. Runeberg está hablando desde la revelación. Le fue revelado. No llegó a ello por dialécticas. Si hubiera llegado a ello por dialécticas, las mismas dialécticas, los mismos razonamientos, los mismos raciocinios, lo pueden hacer perder esa convicción. En los raciocinios no hay convicciones. Si hay alguien que tiene mejores argumentos, debemos abandonar los nuestros. Aquí Borges nos está diciendo que Runeberg, ese teólogo, no le importan los argumentos. No le importan. No pueden refutar. Simplemente deja el terreno teológico y se va a otro y predica lo mismo. ¿Por qué? Porque tuvo una revelación. Por eso. Y las revelaciones, por definición, son las revelaciones del páramo supernatural. Y una vez revelado el páramo supernatural, estamos dentro de los cuentos maravillosos. Supernatural. Él lo toma como un hecho.
fue revelado, se le abrieron las puertas del cielo, se le apareció un ángel y le dijo, hijo mío, el Redentor es Judas, no Jesús. No llegó a él por dialécticas, o lo pudo ver en un sueño. Fue una revelación. Las revelaciones son, por definición, revelaciones de algo supernatural. Por lo tanto, el cuento de Borges es posible de interpretarse dentro de las coordenadas de Todorov, dentro de solamente esa línea, la línea de Todorov. Número 1, no lo leemos como alegoría. Número 2, hay un punto de ambivalencia donde el lector cuidadoso, en este caso el teórico de la literatura, no cualquier lector, el lector común y corriente no lo notará, pero el teórico de la literatura sí, porque el teórico está armado con una teoría, con un conjunto de conceptos. El lector común y corriente no busca nada, encuentra todo nuevo. En cambio, el teórico sí, busca algo y a veces lo encuentra, como en este caso. A Niels Runeberg le llegó una revelación y las revelaciones son, bueno, por definición, hechos supernaturales. Por lo tanto, el cuento de Borges, al naturalizar lo supernatural, o más bien al mostrarnos eso y al mostrarnos las dudas que ello representa, cómo se trata de echar abajo esto, nos muestra que en este relato hay una ambivalencia fundamental. No está representada por el personaje Runeberg, sino por sus críticos. Ellos son ambivalentes. Ellos quieren demostrar que no es así. Incluso lo demuestran. Runeberg entonces cambia de argumento y nuevamente se plantea esa ambivalencia, la ambivalencia entre ¿de verdad esto es así o no? Los argumentos racionales no funcionaron. Ahora vamos a los argumentos morales y si no funciona no importa. Runeberg está convencido porque está frente a una revelación. Gracias.